Ahora. Y comienza a compartir y sigo compartiendo la batalla. Uy, sí que se acopla. Voy a bajar el volumen del ordenador, perdón. Claro, el ordenador, con que baje el volumen os escucho. Voy a bajar todo el volumen del ordenador y os escucho desde el móvil también. Vale, sí, pues ahora se... Perfecto. Ahora ya os escucho a través del móvil. El ordenador solo le voy a tener para compartir, que creo que ya lo estáis viendo, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Vale. Nos habíamos quedado. Esto no me había pasado nunca, tampoco a mí. O sea, sí, bueno. Solamente tengo un ordenador de última generación, una cámara Ultra HD que se adapta a todo, pero en fin. Nuestros redes están hechos para... Aquí estábamos, sí. Vale, pues nos habíamos quedado en los hongos inmunosupresores, que digo, ¿y para qué nos vale que nos baje las defensas? Y pues curiosamente, los hongos inmunosupresores son grandes, muy eficaces para prevenir alergias. Digamos que el consumo de pequeñas cantidades de estos hongos al reducir el sistema inmune, la reacción desproporcionada que tiene nuestro cuerpo cuando reacciona ante un polen, desaparece. Por supuesto, para mí este no es un mecanismo de quitar una alergia. Lo ideal es tomar hongos que reduzcan la expulsión de histamina por parte del organismo. O sea, hay unos linfocitos en nuestro cuerpo que se encargan de soltar esa histamina que nos inflama, por eso tomamos antihistamínicos. Y hay hongos que impiden que eso funcione. En vez de bajar las defensas, ese sería el mecanismo, desde mi punto de vista, más adecuado para corregir una alergia. Por ejemplo, el reishi tiene unas proteínas que actúan sobre los receptores de calcio de los mastocitos, que liberan histamina también en nuestro cuerpo. Y entonces, a los que le funciona, con solo tomar 2-3 gramos de reishi, corrige una alergia al polen perfectamente, por un mecanismo mucho más sano que el que hacen los medicamentos, que son, digamos, que lo que hacen es destruir la histamina o bajar el sistema de defensas para que no tengas la reacción de esta reacción que es típica respiratoria de alergia, estornudos, mucosidad en la nariz. Sin embargo, estos hongos son importantísimos y están salvando actualmente millones de vidas o miles de vidas en el planeta. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora voy a eso. Primero comentar que conozco algunas personas que cuando tienen alergias se toman bien la seta de la anterior, la seta de tinte funcionaria, pero funciona casi mejor la seta de plantío, el Tricoloma populinum. Es una seta con aromas un poco harinosos, un poco como a pepino, bastante sabrosa, de bosques de choperas, tanto de plantación como naturales. Yo les veo más frecuente en bosques de plantación, por eso la llaman seta de plantío por aquí, por estas regiones, por Palencia. Y es una seta que con muy poca cantidad puede controlar la alergia. De hecho, con que lo añadas como condimento, el polvo de la seta, un poquitín de condimento en unos filetes, a la hora de comer, consigues bloquear, reducir el sistema inmune y que no haya esta reacción antígeno-anticuerpo. Por supuesto, todas las cosas que comento de los hongos medicinales tienen su aval en publicaciones médicas, en publicaciones científicas. Esta del Tricoloma populinum pues está, por supuesto, publicada como un potente inmunomodulador. Decía que los hongos inmunosupresores salvan vidas. ¿Por qué? Porque cuando a una persona le trasplantan un riñón, un hígado, un pulmón, como el órgano que viene a nuestro cuerpo es de otra persona, no es tuyo, nuestras células reconocen todo lo que hay a su alrededor mediante unos receptores que hay, y detectan que las células que vienen no son tuyas. ¿Y qué sucedería si no existieran estas medicinas inmunosupresoras? Pues nuestro sistema inmune rechazaría con total seguridad ese riñón, ese hígado, el trasplante. Por eso hablo de los hongos inmunosupresores que permiten la vida, porque, por ejemplo, este es un tipo Cordyceps que se alimenta de unos escarabajos de la madera, y su fase imperfecta, el anamorfo, que se llama Polytolipoclaudium infatum, este es el que se cultiva por parte de las farmacéuticas, este hongo,
que es el mismo ser vivo, pero digamos con diferentes adaptaciones. Esta sería la fase sexual y esta es la fase asexual, formadora de conidios. Pues esta es la que se utiliza en cultivos para producir las ciclosporinas. Estos medicamentos que están salvando vidas hoy en día, autoinmunes. Por supuesto, nunca vamos a recolectar escarabajos para evitar un trasplante, pero curiosamente otros hongos como la Isaria Sinclair, que también parasita una especie de cigarras en zonas de China, se consumían por la medicina tradicional china para enfermedades autoinmunes. Hace decenas, cientos de años existen referencias del consumo de estos hongos y estos escarabajos parasitados, y actualmente de este mismo hongo se saca un producto que se usa para la esclerosis múltiple, que es el fingolimod, que es un cultivo, de nuevo, de un hongo que puede aparecer en nuestros ecosistemas. Ignoro si esto se ha encontrado por aquí o no. Cigarras tenemos en la zona mediterránea que cantan mucho por las tardes, en la hora de la siesta, que curiosamente la gente las mata y muchas están en peligro de extinción, porque una cigarra puede estar que matas, que te molesta en la hora de la siesta, puede tener entre 12 y 14, incluso 16 años de vida. Solo que la oyes en la fase final y si le matas no se reproduce y bueno, acabamos con estas especies que hay que cuidar. Uno de los hongos de uso tradicional más utilizados para el sistema respiratorio y con un aval científico grande es el Trametes versicolor. Hay algunas culturas, no hay mucha referencia médica de esto, sí que hay algunos países donde indican su actividad para mejorar las flemas y fluidificar. Pero la verdad es que las referencias son muy pobres, no tienen, son de uso tradicional, no tienen un aval muy fuerte, pero sin embargo la mejora del sistema inmune que provoca el consumo de pocos gramos de Trametes versicolor o Coriolus versicolor es enorme. Es uno de los hongos inmunomoduladores por excelencia. El Kawaratake, como se habla de él en Japón, la cola de pavo, el turkey tail, que comentan en Estados Unidos, se consume muchísimo, pues lo que tiene son unos peptidoglicanos, unas proteínas unidas a azúcares que son detectadas por nuestro cuerpo, como decía antes, como agresivos, como patógenos agresivos. Entonces activan sistemas de formación de defensa rápidamente para que nuestro cuerpo luche contra ese hongo que es inocuo. ¿Qué sucede? Que tú tienes esas defensas y te van a ayudar a acabar con una infección bacteriana, con una infección gripal y con muy poca cantidad. Esta seta se puede cosechar, se puede secar y puede valer para trastornos e infecciones pulmonares, como un coadyuvante, por supuesto. Hagamos caso al médico. Tomemos siempre, eso sí, es muy importante en las infecciones respiratorias beber mucha agua. Nuestro cuerpo genera moco, si no bebes mucha agua, el moco es muy poco fluido y se te atasca y entonces vienen las infecciones graves. Cuando bebemos mucha agua y si tomamos algún mucolítico, un gordolobo, hablando de plantas, una hiedra, hay diversas plantas de activación que mejoran la formación de moco mediante mecanismos de irritación en el sistema respiratorio y ayudaremos a eliminar cualquier tipo de patógeno, porque el moco arrastra tanto virus como bacterias, como cualquier tipo de infecciones que tengamos. ¿Cómo se utilizaría este hongo para ayudar en catarros, en gripes? Además, a nivel de infecciones virales hay mucho estudio del Trametes versicolor, no mucho para la gripe, sino también para infecciones virales en animales, en peces, incluso el virus del mosaico del tabaco, esporbodeando en la planta polvo de este hongo, desaparece el 80% de las infecciones de virus de esta planta tóxica y que debería de reducirse su consumo. Bueno, y por supuesto, tomamos mucha agua para favorecer la expectoración. Este hongo, pues lo que tiene son las moléculas activas, las vamos a ver más adelante porque le hablo en alguna otra ocasión. Y como decía, es muy fácil recolectar hongos medicinales. No sé si he activado el compartir el audio, voy a verificarlo. Bueno, si no se comparte el audio, si estoy con el ordenador está silenciado. Pero
Aquí lo que cuento es básicamente que ¿cómo se cosechan hongos medicinales? Pues es muy fácil. Lo primero que hay que hacer es encontrarlos en el campo. Aquí tengo abajo un tronco de un roble, en este caso es un Quercus pin-laica, el roble melojo, que está lleno de caguarataque, Trametes versicolor. Simplemente hay que sacarlo de la madera, se le saca, se le recolecta así. Tenemos que verle que esté bien blanquito por abajo, eso indica que está fresco, y eso tal cual nos vamos a llevar para casa, cortamos esa parte de detrás que tiene otras pajas y plantitas y huevos de insectos y cosas, y le llevamos para casa. Lo podemos secar encima de un radiador. Estas moléculas, en el caso de estas moléculas activas, son bastante estables a la temperatura, los peptidoglicanos, que son los que mejoran el sistema inmune, y así de sencillo nos podemos guardar en frascos de cristal durante varios días, bueno, durante varios años. Yo lo recomiendo cambiar una vez al año, y lo podemos consumir. Sí que es importante que la mayoría de las veces este hongo tiene huevillos de avispillas y escarabajos, sobre todo son pequeños escarabajillos que son micófagos específicos, y se asocian a diversos aciloforales. En este caso, lo que conviene hacer es o bien meterlo en el microondas cuando está fresco con agua, lo metes en el microondas un poco de tiempo para que se caliente y mates el huevo, o todavía mucho mejor, congelarlo un par de días a menos 18 grados en un frigorífico, que alcanzan esas temperaturas, en un congelador, y así eliminaremos los huevos que tenga dentro y podemos ya tener la confianza de guardarlos y que, una vez bien desecados, se conserven durante mucho tiempo. Porque yo, todas las muestras de herbario, recuerdo cuando hice el catálogo micológico de los hongos de la provincia de Palencia, pues tuve que hacer todo el herbario de centenares de especies. Y todas las muestras de Trametes versicolor, cuando las miré años después, eran papilla de escarabajos. Además, eran escarabajos que eran capaces de perforar la bolsa de plástico. La tenían bolsitas de plástico, de estas de cristal, de las típicas golosinas, y se te podía expandir por todo el herbario y comerse todo. Entonces, importante, congelar nuestras muestras de herbarios micológicos. Siguiendo con un ejemplo de hongos para el sistema respiratorio, por la mejora viral, aquí podría, por la mejora del sistema inmune, por supuesto, mejor que el caguarataque Trametes versicolor, todavía con más potencial inmunomodulador, son los betaglucanos del reishi, que vamos a tocar en este segundo apartado, que vamos a hablar un poco de la actividad antitumoral de muchos hongos. Existen centenares no sé, pero decenas de hongos, cada vez más, que tienen demostradas virtudes distintas de actividad que se llama antitumoral. Los hongos tienen diversas virtudes. Pueden ser virtudes protectoras. La mayoría de los hongos tienen alto poder antioxidante, mucho más que en numerosas plantas, altísimo, y ese antioxidante nos protege, por ejemplo, de daños en el ADN, con lo cual, en teoría, es un protector antitumoral, porque si no hay daños en el ADN, las células no pueden mutar y si no hay mutaciones no puede crecer un cáncer. Digo en teoría, muchas plantas tienen actividades antioxidantes, la cúrcuma, el jengibre, altísimo poder antioxidante y en teoría protegen del cáncer. Es cierto que digo en teoría, ¿por qué? Porque realmente la única forma de demostrar si eso es cierto o no es hacer estudios clínicos que demuestren en decenas de años, con pacientes que tomen, otros que no tomen, y demostrar que realmente reduce las incidencias de cáncer. Actualmente, por ejemplo, solo el té verde y la soja, y no sé si hay otro producto, tienen demostrada actividad antitumoral, reduciendo, en caso del té verde, un 30% el cáncer de mama y un 20 algo % el cáncer de próstata en hombres y mujeres, respectivamente. Todo lo que nos venden por internet de producto antitumoral por excelencia, no. Vale, teóricamente, por sus antioxidantes van a proteger el ADN y tal, y van a ser antitumorales, sí, pero no está demostrado. Y la ciencia se basa en demostraciones, en los ensayos clínicos, en el caso de la ciencia médica. Pero lo que sí que se estima es un poder profiláctico, protector, una inhibición de la proliferación de células tumorales. En algunos casos, extractos de hongos destruyen a los tumores, les inhiben el crecimiento y a las células normales no. En otros casos hay hongos que se han visto con directa actividad
antitumoral, destruyendo las células tumorales. En este caso, en el anterior, reduce el crecimiento, en el siguiente, mata directamente la célula tumoral. Por ejemplo, el ácido ganodérico T en cáncer de pulmón, de determinados hongos del género Ganoderma. En fin, los efectos son variados. Esta charla, se me ha olvidado decirlo, hay mucho texto, no voy a centrarme en todo el texto porque si no esto sería muy largo. Voy a dar algunas pinceladas en algunas diapositivas que tienen mucho texto y si la queréis entera, yo la voy a pasar a Alberto para que la ponga en la web y la suministre a los socios o el que quiera la charla, pues eso, os ponéis en contacto con la Asociación Micológica de Gorosti, donde va a haber más información de lo que yo voy a hablar. Entonces, la seta por excelencia antitumoral, la que tiene más estudios científicos es el reishi. Tiene cerca de 200 publicaciones en tema de oncología, 200 publicaciones médicas. Hay que decir una cosa, la mayoría de los hongos, aunque este sea el más estudiado, lo que son estudios clínicos, es decir, personas que toman la seta con cáncer y personas que toman placebo con cáncer, hay contados, con los dedos de una mano. Estudios en células cancerosas, estudios en modelos de ratón, en modelos de animales. Ahí es donde aparecen más de 200 publicaciones. Entonces, realmente, esto está en pañales. Y claro, estos estudios requieren mucha inversión, requieren mucho dinero y nunca una multinacional farmacéutica va a ponerse a cultivar una seta que tarda 2 meses en crecerte en casa, desde que, bueno, 3 meses desde que inoculas el sustrato hasta que al final sale la seta. Y eso no da dinero a una multinacional, unos rangos de beneficios que no son competencia. Entonces, lógicamente, las personas que estudian clínicamente las setas son gente con mucha vocación. Por ejemplo, tengo algún amigo que ha estudiado el reishi para diferentes dolencias, en fin. Pero aún así, la verdad es que los resultados que yo tengo de los 14 años que llevo comercializando con reishi en cuanto a virtudes antitumorales son muy buenos, no porque destruyan el cáncer, sino porque la virtud principal de los hongos como el reishi o el kawaratake es mejorar las defensas para que la persona que está en tratamientos oncológicos pueda acabar los tratamientos, no caigan las defensas por ejemplo, en una quinta o sexta sesión de quimioterapia. Y también para que se encuentre mejor, para que la eficacia de la radioterapia sea mayor. En fin, nunca va a ser para nada, nunca tenemos que tratar ningún producto como tratamiento exclusivo de una terapia oncológica. Eso sería totalmente contraindicado. Sin embargo, pues como he dicho, es un excelente coadyuvante en quimio y radioterapia, porque mejora el sistema inmune, por esos mecanismos que ya he comentado, pero también tiene más, tiene proteínas que mejoran la formación de defensa en la médula ósea, en los huesos, en el centro, se forman los precursores de células inmunológicas, tiene la LZ8, la LZ9. En mi tesis doctoral, que la acabé el año pasado sobre el reishi, hace 2 años, el año pasado, pues descubrí nuevas proteínas con potencial inmunomodulador, que no son digeribles en nuestro estómago, y entonces pueden pasar al intestino y generar respuestas inmunológicas. Entonces, esas son virtudes. Pero también se han visto que el consumo de reishi reduce la afluencia de sangre a los tumores, con lo cual, que es lo que se llama, reduce la formación de vasos sanguíneos que nutren al tumor. Con lo cual, en cáncer de próstata, por ejemplo, mientras te tratan, mientras definen la cirugía, mientras llegan, el consumo de este y otros hongos, pues tiene estas ventajas. Al reducir la afluencia de sangre al tumor, también se reduce la migración de las células cancerígenas a otros lugares del cuerpo, por lo cual también reduce la probabilidad de metástasis, el consumo de este hongo. Ya digo, hay casos excepcionales de moléculas antitumorales en algunos hongos, como personalmente donde tengo experiencias de curaciones completas en estos 14 años, ha sido en cáncer de pulmón. Y supongo que sería porque fueron cánceres que son activos, digamos, en que el ácido ganodérico T les destruye. Porque claro, aquí la gente dice, es que el cáncer de colon es muy abundante en poblaciones de personas a partir de los 60 años. Se disparan los cánceres de colon. De hecho, por eso a partir de los 50 conviene nos hacen análisis fecal y detectan si hay determinadas moléculas típicas del cáncer de colon.
Es un estudio que es muy recomendable a partir de los 50 años. Pero realmente, cánceres de colon hay decenas de tipos. Ya en linfomas, que son cosas muy raras, tienes más de 100 tipos de linfomas distintos. Entonces, que una seta a una persona le haya ido tan activo que le ha eliminado el tumor, que yo tengo 3 casos contados, bueno, son 4 en total en 14 años, no quiere decir para nada que esa seta le va a hacer lo mismo en otra persona, porque los tumores se originan de formas distintas. Unos, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, hay tumores que se aíslan del sistema inmune y le tengas alto o bajo, da igual, el cáncer crece igual, porque el tumor segrega una proteína, una molécula, que le dice al sistema inmune que no impide que el sistema inmune ataque. Ahí el consumo de hongos inmunomoduladores, pues siento decir, no va para nada. Pero en otros cánceres en que el sistema inmune sí tiene capacidad de ataque al tumor, sí que los hongos inmunomoduladores son una potente herramienta para ayudar a los tratamientos. Este mecanismo es el que tienen las embarazadas, el que he dicho de una embarazada, ¿por qué el cáncer no le ataca al feto o al bebé que tiene dentro? Porque la placenta segrega esa proteína que han aprendido a segregar los tumores para defenderse, y entonces segrega esa molécula y hace que los tumores no puedan atacar. En fin, el mismo tumor puede tener muchas herramientas distintas para que no le pueda atacar nuestro cuerpo. Otra es inflamar alrededor del tejido, genera una gran inflamación y entonces ahí no entra el sistema inmune, ahí el cáncer crece a sus anchas, en fin, bueno. Sin embargo, siempre está el consumo de muchos hongos, no tiene en las cantidades adecuadas, el consumo de seta pura, los extractos del mercado hay que tratarlos con cuidado, tiene muchísima seguridad. Hablemos de que un reishi tiene una gran seguridad alimentaria, al estilo de una manzana, una lechuga. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo con ese producto, le vendo como alimento, como una manzana, y le vendo como complemento alimenticio dosificado en capsulitas, en 2 formatos. Muchos productos del mercado no se pueden vender más que en complemento alimenticio, como por ejemplo el Cordyceps sinensis, la famosa Yarsagumba, que incrementa los niveles de testosterona en sangre, muy usada por los deportistas para mejorar la masa muscular. Si tienen más testosterona, la eficacia de formación de músculas se incrementa, mejoras la virilidad, mejoras varios aspectos. Pues esa se tiene que vender exclusivamente como complemento alimenticio porque no está autorizada como alimento. Digamos que es mucho menos segura. De hecho, aunque en muchísimos productos del mercado oncológicos, de casas especialistas en teoría, de hongos medicinales, te les venden el Cordyceps, te lo venden también como antitumoral, mucho cuidado porque el Cordyceps puede multiplicar por 6 el crecimiento de algunos tumores. Sobre todo los tumores que dependen de la testosterona, tumores de próstata de diversos tipos, pues el consumo de Cordyceps puede estar totalmente contraindicado. Lo mejor es consultar a un especialista y no hacer caso a gente que compra y vende hongos de multitud de casas comerciales sin tener ni idea de cómo funcionan. Lo hacen porque lo hace la competencia. Y aquí, bueno, tenéis esta hoja de resumen de estudios que se han hecho y las moléculas activas del reishi con actividad antitumoral, antiangiogénica, en fin. Y os dejo también una diapositiva, porque si no me enredo mucho y no quiero que antes de las 9 acabemos, que llegue el turno de preguntas. Os dejo los estudios clínicos que hay para cáncer de colorectal y de cáncer de pulmón. En todos los casos hay mejora del sistema inmune, mejora de los linfocitos natural killer, que son los que destruyen. Y tenéis mi tesis doctoral para descargar en la universidad, donde resumo más de 200 publicaciones médicas en temas oncológicos. Ponéis Raúl Freire Favero, UVA, Universidad de Valladolid, se llama así, UVA, y podéis descargar la tesis. ¿Cuánto reishi hay que tomar como coadyuvante en un tratamiento oncológico? Si es reishi silvestre, ¿cómo le tenemos que procesar? Esta es una seta que podemos encontrarlo en robledales, en encinares, sobre todo cuando hay actividad humana. El encinar, si hay podas, el árbol pues desecha raíces, tiene que compensar la parte aérea de la parte... y ahí es donde aparece a veces con mucha frecuencia el reishi. Aquí hay zonas de Palencia, claro, es clima mediterráneo, los encinares están en bastante sequía y cuando llueve fructifican muchísimo el reishi en algunos bosques específicos que hay muy cerca de la capital. Y podemos perfectamente recolectarle, identificarle, si le sabemos identificar muy bien, si no, le llevamos a la asociación de Gorosti, donde nos lo van a identificar con total seguridad, y simplemente hay que laminar la seta
aquí sí que para mantener los antioxidantes, para mantener polifenoles, moléculas de mucha actividad, pues conviene secarla a menos de 50 grados, colgado, por ejemplo, en un hilillo, en las láminas de Reishi, las cuelgas encima de un radiador, en que el propio aire seco que se origina por convección nos seca la seta. Y sería recomendable tomar de 5 a 10 gramos en infusión de cocción, para que favorezca un poco la extracción de principios activos. Si las láminas son gruesas, si no conseguimos hacer polvo, que es casi imposible con los métodos de casa, pues lo tomamos en infusión de 5 a 10 gramos al día. Si contamos con un Reishi micromolido, con 3 gramos al día, yo por ejemplo suelo recomendar a mis pacientes entre 3 y 6 gramos al día de la seta en polvo, micromolida, como coadyuvante en tratamientos oncológicos para las mejoras que hemos visto anteriormente. Fijaros, esto es Reishi molido silvestre, 2 gramos de seta, y esto es Reishi micromolido, exactamente el mismo peso. Esto es de una foto de mi tesis doctoral, para que veamos qué diferencia. Se expande muchísimo. Los hongos afiloforales están formados por una estructura de hifas muy densa, y cuando los intentas moler con una Thermomix o con un molinillo de café, se te hace una pelusa que te llena todo el frasco. Es increíble, que no pesa nada, casi podría llenar una almohada. Hay un triduo de hongos medicinales que son usados desde los años 80 en Australia y que se investigaron en 2019 como potentes mediadores para que nuestro sistema inmune tenga mayor capacidad destructora. Entonces, yo les suelo recomendar este triduo de hongos para tratamientos oncológicos. Digamos, el Reishi solo es muy seguro, podemos tomarle en cantidades, ya digo, de 6 gramos al día en polvo, y las defensas van a estar lo más elevada posible dentro de lo que puede fabricar tu cuerpo. La combinación de estos hongos no va a hacer que suban tus defensas, pero sí va a hacer que se eleven la capacidad destructora de esas defensas. Tú puedes tener una persona armada con un cuchillo o una persona armada con una metralleta. Las células inmunológicas usan diferentes compuestos, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral. Se entrecorta. Y cuando combinas estos 3 hongos, incrementas mucho la capacidad destructora de nuestro organismo. Esto no lo recomiendo para una persona sana que quiere tratarse una gripe o un catarro. De hecho, y totalmente prohibido en enfermedades autoinmunes. Cuando tienes una enfermedad autoinmune, el Reishi es muy seguro porque no afecta a esas citocinas proinflamatorias, se llama así, no repercute en el nivel de autodestrucción de tu organismo o de destrucción. Pero solo el shiitake, por ejemplo, el shiitake eleva tanto a algunas moléculas destructoras que incluso tomado solo, poco cocinado, se ha visto que genera, por si queréis buscar en internet, la famosa dermatitis del shiitake. Eleva tu organismo, lo desestabiliza, y te salen auténticos latigazos en la espalda, dermatitis por latigazos, se llama, debidas al shiitake. Entonces, pero claro, en un caso de oncológico, el que tengas una mayor capacidad destructora hace que si tu organismo, si el tumor no se ha aislado del sistema inmune, pueda ser muy indicado. Y eso es lo que demostró esta publicación de 2019. Otro hongo muy utilizado que hemos visto en el sistema respiratorio es el Yesquero multicolor, de lo mismo, pues al tener moléculas que mejoran la formación de células de defensa del organismo, es un buen coadyuvante en tratamientos oncológicos. En Japón te venden el PSK, lo llaman así, polisacárido crestin, ya purificado en dosis para tratamientos oncológicos y lo exportan a todos los lugares del planeta. Curiosamente, este hongo en 2019 se prohibió para el consumo humano ni como complemento alimenticio ni como alimento. Ahora no se puede comprar en Europa. Yo lo he tenido que sacar para mascotas para poder seguir suministrándoselo a mis clientes. Yo he tenido que darme de alta como invasador de mascotas, de alimento para mascotas, y así lo he podido seguir. Porque, bueno, tiene, por supuesto, está muy bien combinar con el Reishi, porque el Reishi tiene muchos betaglucanos y proteínas inmunomoduladoras, y este tiene polisacáridos unidos a proteínas llamadas crestin, que actúan sinérgicamente, actúan por varios mecanismos en el cuerpo, con lo cual cuando solo el Reishi solo no funciona, puede ser interesante añadir este producto como alimento. Aquí le vemos de nuevo este Tetrametes versicolor,
Y lo mismo, para un tratamiento de quimioterapia, se toma, lo puedes coger como yo lo recorté en el vídeo anterior, que os lo mostré, y se toma machacado en infusión. Esta es una capita muy delgadita, muy fina, como sabéis. Entonces, con machacarlo un poco ya mejoras mucho ya la superficie rompes un poco la seta y favoreces que pasen los principios activos que son solubles en agua bastante eficaces. De 3 a 6 gramos al día puede ser un buen complemento solo o combinación con los anteriores. Paul Stamets es un investigador que lleva muchísimos años dedicado al mundo de los hongos, de cultivo de hongos y de hongos medicinales, y hay un documental en Netflix, en Fantastic Fungi, donde habla de esta seta, de cómo su madre tenía un cáncer metastático ya muy esparcido, y aportándole Kawaratake a lo que estaba, al tratamiento médico, la madre curó totalmente. Y eso hizo que se metiera aún más a fondo en el mundo de los hongos medicinales. Ya tiene su propia empresa, donde él mismo cultiva las setas y las envasa allí en Estados Unidos. Por si alguien quiere curiosear, es un documental muy interesante, no habla solo de hongos medicinales, habla de muchas cosas. Se me ha olvidado comentar una cosa muy importante, tanto de esta como del Reishi. La mayoría de las quimioterapias, a partir de cierto tiempo de consumo de esos tratamientos, las células oncológicas aprenden a eliminarlas. O sea, lo que antes las mataba, ellas ya han detectado que es malo para ellas y consiguen eliminarlo. Determinados hongos mejoran, vuelven a hacer que esas células no puedan rechazar el medicamento, que es lo que posiblemente le sucedió a la madre de Paul Stamets. Tanto el Kawaratake, con sus aproximadamente 80 publicaciones a nivel oncológico, o sea, mucha menos investigación que en el Reishi, que tiene cerca de 200, como el Reishi, tienen esa otra vía de ayuda en los tratamientos de quimioterapia, de hacer que sea más eficaz el tratamiento, porque impide que las células cancerosas expulsen por diferentes mecanismos la quimioterapia de dentro. Bueno, ahí es lo que aumentaba el catálogo de nuevos alimentos de la Comisión Europea, establece que no se puede, han cambiado ya el icono, ya es otro icono distinto, que no se puede vender como alimento ni como complemento alimenticio. Curiosamente, apareció en 2019 apareció un estudio antiviral del Trametes versicolor combinado con el Reishi para el virus del papiloma humano, con una eficacia de limpieza del 84% de las mujeres. En una cohorte de 600 mujeres, las trataron con los dos hongos, sobre todo la Reishi creo que era un 80-90% y un 10% y se limpiaron totalmente del virus. Yo tengo ya 4 casos de mujeres que me han dicho lo mismo solo con Reishi. Y os dejo un listado de hongos distintos con estudios antitumorales para aquellos que quieran informarse y busquen en internet, en las bases de datos científicas, en PubMed, que es la base de datos por excelencia. Tú pones el nombre del hongo, pones cáncer y te aparecen miles de publicaciones, o cientos o decenas, dependiendo de las especies. Bueno, miles ninguna tiene. Como curiosidad, acabando ya el tema del cáncer, ahora vamos a otros sistemas, hemos hablado del sistema respiratorio, cáncer. El Taxol es uno de los primeros productos como quimioterápicos. Creo que de los 1980 se empezó a usar ya para el cáncer de ovario, para el cáncer de mama, y se sigue usando en la actualidad. Una molécula que tiene el Taxus brevifolia, el tejo europeo, se parece, también la tiene el tejo español, el Taxus baccata, pero lógicamente aquí está en extinción, hay muy poquitos, en figura de protección tiene. El Taxol, para un tratamiento de quimioterapia, se llegaban a usar aproximadamente unos 30 árboles por persona. 30 árboles maduros se talaban y son los que tienen el medicamento para un tratamiento de una persona. Que se descubrió hace relativamente poco, en 2014, ya son unos cuantos años, son 10 años, se vio que realmente el Taxol no lo produce el árbol. No lo tiene el árbol de forma natural, sino que lo producen hongos que viven dentro de él. Taxomyces adrenae es uno de los hongos que produce taxol y lo puedes cultivar en el laboratorio y generar el taxol ya en placa de Petri. Por eso ya no se talan árboles, aunque posiblemente ya la molécula se sintetice. La mayoría de las plantas, la totalidad de las plantas de nuestros ecosistemas tienen en su interior hongos que viven asociados y se pueden teñir, como es el caso, dentro de las plantas.
y que le pueden conferir virtudes medicinales, como es el caso del tejo para el cáncer, que es debido a un hongo que vive dentro, o virtudes tóxicas. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué una manzana del vecino puede sentarte mucho mejor que la misma manzana comprada en el supermercado, que te viene de otra región de España o de otro país donde hay otros hongos y te estás comiendo una media de 3 hongos endófitos dentro de esa manzana que pueden estar generando o sustancias tóxicas que te sienten mal o sustancias beneficiosas? Y curiosamente se han hecho estudios en diversas plantas que se usan a nivel medicinal, como la mejorana, el tomillo, la salvia, el ajenjo, y se han encontrado hongos con actividad antitumoral potente o con actividad anticándida, en el caso de la mejorana, que ya tiene de por sí moléculas que protegen del timol, que es un protecte antifúngico y antibacteriano, pues también tiene sustancias, hongos dentro que le confieren sustancias medicinales añadidas. Ahí os dejo estas plantas de uso medicinal, el ajenjo, pues para el carcinoma gástrico muy eficaz, por un hongo, que es el Microthecium rorirum, en fin, bueno. Y acabo con los hongos para tratamiento oncológico, los 2 principales a nivel mundial son los que he comentado, muchas investigaciones, muchos hongos diferentes, dentro Polyporus umbellatus, la Grifola umbellata, para los que sabéis de setas, pues para el riñón, se suele recomendar para cánceres del riñón, combinado con nosotros, por su gran actividad también a nivel de las vías urinarias, donde vamos a verlo. Y aquí os pongo un ejemplo de un hongo que se creía que iba a tener un altísimo poder antitumoral, porque ¿qué sucede cuando nosotros nos envenenamos con la Amanita phalloides, la que ocasiona el 90% de las muertes en España, si no más? Es porque la toxina de este hongo impide que las células hepáticas se reproduzcan. En la fase de reproducción celular se bloquea por las amatoxinas, las toxinas de la Amanita phalloides, y las células se mueren. ¿Qué pasa? En un cáncer tenemos una multiplicación de células muy rápida. Entonces, si conseguimos meter esa toxina en el cáncer, se estuvo estudiando para el cáncer para el melanoma durante casi 5 años, si conseguimos que esa toxina entre en el tumor, fabuloso, porque el tumor se va a morir. La pongo como un ejemplo de un hongo que se creía con alto potencial antitumoral y no se consiguió nada. No se consiguió hacer que esa molécula, esa toxina tan grande, se introdujera en células cancerosas. Entonces se abandonaron las investigaciones. No todo es... Me gusta dar esos 2 puntos, el punto de cosas positivas y el punto de hongos que se investigan y a pesar de parecer que van a funcionar, no se consiguen. Hongos para el sistema circulatorio. Voy a ver cómo voy de tiempo. Vale. Ya casi llevo 1 hora. Los más típicos, el hongo por excelencia para mejorar el sistema circulatorio, uno de ellos es la oreja de Judas. Este hongo es muy apreciado en países como en China. Hay un cultivo grandísimo, desde hace más de 700 años creo recordar que se cultiva. Hay referencias del cultivo de la oreja de Judas allí en China. Es un hongo gelatinoso, no tiene mucho sabor, pero aporta viscosidad a las sopas. Hay una famosa sopa viscosa en China, en Sichuan, en que es muy famosa y a veces la encontramos en restaurantes chinos aquí en España. Es una seta que tiene un poder anticoagulante potentísimo, entonces un gran preventivo de trombos. Nuestra vida sedentaria, muchos trabajan en oficina 8 horas sentadas durante todo el día, luego no andan. Entonces, el sistema circulatorio no le sometes a ejercicio, no lo sometes a un impulso cardíaco potente, no hacen ejercicio mucha gente. Entonces, las posibilidades de que se empiecen a formar coágulos en el cuerpo y originen obstrucción, esos coágulos que bloqueen una vena o una arteria, generen un ictus o generen una trombosis o un paro cardíaco, se disparan. Comparada con la sociedad antiguamente, que hacía mucho más ejercicio. Consumo de plantas o hongos con actividad agregante plaquetaria es muy recomendado. ¿Qué nos sucede cuando una persona tiene un paro, una afección, un ictus o un problema cardíaco? Ya el resto de su vida le van a recomendar que se tome aspirina en pequeña cantidad, con diferentes nombres, para evitar que haya coágulos y que vuelva a aparecer esto. Consumamos hongos que con actividad antiagregante plaquetaria o plantas como los arándanos, las coles de Bruselas. Hay varias plantas en nuestra alimentación que si las incrementamos o las metemos más a menudo, además algunas son muy ricas, pues van a favorecer que nuestra sangre tenga menos viscosidad
y sobre todo haya menos posibilidad de coagulación. La viscosidad depende de otros factores. Con muy poca cantidad de esta seta podemos obtener ese beneficio. Fijaros, de 1,5 gramos de seta secada al día, de hecho nos la venden en cápsulas en algunas empresas, ya nos valdría para tener unas virtudes anticoagulantes. Si nos pasamos, cuidado, pasa lo mismo que la aspirina. Si tú comes mucha de esta seta, se llama, en los libros lo llaman síndrome de Sichuan, porque se detectó por primera vez allí en Sichuan, donde está la famosa seta de la famosa sopa viscosa de esta seta. Pues lo que sucede es que perdemos la capacidad de coagulación y cualquier mínimo golpe que nos damos durante el día nos afecta y nos salen moratones y no podemos cerrar esas heridas. Hay que consumirla en su justa cantidad. Como cualquier producto natural, medicinal, pues tiene sus dosis adecuadas, que por suerte, la verdad es que en las plantas, las que tienen un margen terapéutico estrecho, es decir, que si te tomas una planta que se han eliminado todas las plantas que actualmente tratan la fitoterapia, si te recetan 5, pues si te tomas 10 tampoco pasaría gran cosa. Si te tomas 3, pues pierdes parte de efectividad, pero tienen lo que se llama un margen terapéutico alto. No hay problema de que es muy difícil sobredosificarse. Mientras que todas las plantas que a veces antiguo igual sí que se usaba, la digitalina para el corazón, esas que tienen un margen terapéutico muy estrecho en que si tomas un poquito menos no te hace efecto y si tomas un poquito más te mueres, esas están eliminadas de la fitoterapia actual. Este hongo tendría un margen amplio. 1,5-3 gramos recomendado. Os dejo un listado de hongos también con actividad antitumoral. Otro hongo por excelencia, usado ya con referencias de 1700. Hay un libro que se llama Los hongos antes de 1700, no sé si lo tengo por aquí, no, lo tengo en la tienda, pues tiene referenciado la virtud cicatrizante de los pedos de lobo. Los pedos de lobo, hay muchas especies distintas, el más característico, el que debemos utilizar, el más investigado, es el Lycoperdon perlatum, que tiene una especie de perlitas en el sombrero, bolitas que al rasparlas se caen, se quedan marcadas ahí se quedan en el suelo y te dejan una pequeña heridita en el carpóforo. Eso es lo que ayuda a diferenciar el pedo de lobo de otros que pueden tener escamas, que pueden tener pinchos, como el equinatum o el mamiforme. Y este es el más utilizado a nivel cicatrizante, estamos hablando del sistema circulatorio. Ya allí se usaba para hemorragias, úlceras y saballones y hemorroides. Que podamos asegurarlo hoy en día para hemorragias y por saballones. Yo tengo experiencia con varios pastores en Castilla y León, que es donde yo suelo moverme para dar charlas de setas. Pues recuerdo en Ávila venir un pastor y decirme, cogerme la seta y decir, esto es una maravilla para los saballones. Y yo pensar en estas referencias. Y también me pasó en León. O sea, el uso tradicional de la seta sigue utilizándose. También cuando era pequeño mi tío hizo un curso de supervivencia y me dijo, fíjate, estos setas, yo no sabía nada de setas en aquel entonces, esta seta se usa para cerrar heridas en supervivencia. Y yo dije, anda, ¿cómo se te echare? Esta seta, el polvo de setas, de esporas que hay dentro, cuando un pedo de lobo madura, el interior del carpóforo está lleno de esporas. Se puede aplicar directamente en una herida sangrante y en poco tiempo las esporas van a crear una barrera que va a hacer de tirita las esporas y las hifas que hay dentro, que mantienen la estructura de esporas cuando están inmaduras. También tiene moléculas desinfectantes y tiene moléculas que ayudan a cicatrizar. Recuerdo cuando estaba de estudiante en la universidad me pegó un tajo en la asociación micológica con un folio, de estos que molestan muchísimo. Casualmente había pedo de lobo, más o menos bien, para utilizar, no está muy pasado, y eché el polvo directamente en el corte del folio. Pues me picó, la verdad es que noté que me picaba, y cuando salí me había hecho ya postilla, o sea, impresionante. Luego sí me lavé las manos en casa y la postilla se me cayó y la volví a liar. Pero la eficacia es bastante. ¿Y cómo debemos utilizarlos? Debemos recolectarlos. Lo ideal es coger los que están en el campo a punto de abrirse para garantizar que no haya entrado ningún bicho, ningún insecto en su interior, que no es frecuente. Pues por ejemplo, de estos 3 yo cogería este que seguro que en casa posiblemente ya se nos termina de abrir, si lo mantenemos bien. Los secamos encima de un radiador y se guardan en un bote hermético. En el caso de una herida, un rasguño, se aplica directamente el polvo esporal sobre la herida. Como curiosidad, aproximadamente el 75% de los afiloforales, de los hongos yesqueros,
más bien de los yesqueros, afiloglobulares hay muchas formas distintas, se investigó y tienen sustancias antimicrobianas. Por ejemplo, el yesquero, se cree que en época romana se utilizaba para cauterizar heridas, se quemaba directamente en la piel. Hay referencias en este libro de Mariano García Roland, de los hongos antes de 1700. Y os pongo otro listado de especies que se ha visto tanto cicatrizantes como antiinflamatorias, aplicación directa sobre heridas. El colesterol es un gran problema de salud, pero realmente no es el problema del colesterol, el problema es el daño arterial que incrementa el nivel de colesterol. O sea, cuando una persona tiene elevado el colesterol, se debe a que su alimentación no es muy adecuada, está metiendo muchas bollerías, lo que te quitan, muchos bollería industrial, muchos quesos, embutidos, que dañan el tejido endotelial vascular, dañan nuestro sistema de conductos sanguíneos en el cuerpo. Y eso hace que el sistema inmune diga al hígado, oye, hígado, fabrica colesterol, que hay que corregir este daño. Y el colesterol que se fija en nuestras arterias, lo que tiene es un mecanismo de restauración de nuestras arterias. El colesterol no es malo. El problema es la alimentación. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos el colesterol alto? Lo que nos recetan son inhibidores de la síntesis de colesterol, las famosas estatinas, que lo que hacen es impedir que el hígado fabrique colesterol. No van al problema, que es los daños arteriales. Te baja el colesterol y claro, la gente, el médico dice, ya está, tienes bajo el colesterol, ya estás bien. No, para nada. De hecho, se ha demostrado que tener muy bajo el colesterol genera más problemas que el colesterol elevado. El colesterol elevado no es tan malo como lo ponen. Independientemente de estos asuntos, en nuestra dieta podemos comprar, si estamos tomando estatinas, antes de que vayamos a caer a las estatinas, podemos consumir setas que tienen de forma natural exactamente el mismo compuesto que te venden en farmacia. En la seta de ostra, el consumo periódico de vez en cuando de un poco de seta de ostra puede reducir hasta un 30% los niveles de colesterol sanguíneo. ¿Por qué? Porque tiene lovastatina. Lo mismo que los inhibidores que los venden en farmacia. La ventaja de la seta de ostra es que tiene bastantes antioxidantes que también van a proteger el tejido vascular de daños originados por una mala alimentación. De hecho, la mejor forma de prevenir el colesterol y de corregirle es incluir en la dieta setas muy antioxidantes, el champiñón de lata del supermercado. Un par de champiñones al día tiene un poder antioxidante muy grande debido a una molécula que se llama ergotioneína. 12 veces más poder antioxidante que el germen de trigo. Una ración de champiñón equivale a 12 raciones de germen de trigo que se toma por su alta cantidad en vitamina E, para que nos hagamos una idea. Tomar shiitake, maitake, estas setas de nuestra alimentación bajan el colesterol, en algunos casos porque tienen inhibidores de colesterol, pero en otros casos porque protegen del tejido vascular para que no se dañe y no se origine colesterol. Aquí os dejo otro listado de hongos que también regulan el colesterol, los triglicéridos, para el que quiera profundizar y buscar. Y lo que hacen las farmacéuticas para producir estatinas es cultivar hongos. No solo los antibióticos son generados de hongos, no solo las ciclosporinas, sino que también nos cultivan, por ejemplo, para producir lovastatina, el Aspergillus terreus, con estos aspectos colores terrosos, y el Penicillium citrinum, pues produce el pravastatin. Son los principales utilizados a nivel internacional. Seguro que ya han incluido otros más. Se van haciendo selecciones genéticas mucho más productoras. Hay técnicas de irradiación, les bombean a los hongos con radiación, con cobalto radiactivo, con elementos radiactivos para generar mutaciones y luego ven cuál mutación genera más productos, digamos, para más antibióticos o más estatinas, en fin. Uno de los hongos más completos por su altísimo poder antioxidante para protección del sistema circulatorio, y con ello se regulan los niveles de colesterol, pero también que se ha visto que reduce ligeramente la presión arterial por péptidos que actúan sobre el sistema de angiotensina, pues hay algún médico ahí suelto el palabro. En fin, es el Reishi para el sistema circulatorio. Hay una publicación de 2019 donde recoge todos los estudios que hay sobre el uso del Reishi y los efectos protectores para el sistema circulatorio. Ya digo, cualquier producto que sea rico en antioxidantes variados, el Reishi tiene moléculas
tremendamente variables, desde proteínas antioxidantes, polisacáridos antioxidantes, triterpenos, terpenoides, todo con altísimo poder antioxidante, lo cual hace que sea un complemento ideal para la protección global del organismo. Claro, tú te metes, viene el invierno, vamos a meternos megadosis de vitamina C, 1 gramo al día de vitamina C, fenomenal, pero la vitamina C es soluble en agua y protege los tejidos acuosos, no te protege el tejido graso, tienes que complementar con otros antioxidantes o meter en la alimentación plantas o hongos con una variada gama de antioxidantes, unos se disuelven en agua, otros en grasas, otros atraviesan la barrera hematoencefálica protegiendo el cerebro, como se ha visto algunas moléculas del reishi. Y acabo el sistema circulatorio hablando del maitake y de la diabetes. Este es para mí uno de los hongos más interesantes para ayudar el control del azúcar en sangre por varios mecanismos. Sabéis, o si no lo sabéis os lo cuento, que el páncreas es el órgano de nuestro cuerpo que en una zona pequeñita del páncreas, en una zona de los islotes pancreáticos y demás, generan ahí la insulina. Cuando en nuestra vida hemos tenido mucha Coca-Cola con sus picos de azúcar, mucho pan blanco, muchos cereales, cada vez que metemos una cosa de esas actúa como una bomba de azúcar que sube rápidamente a la sangre y entonces nuestro páncreas se pone a trabajar muy duro para generar insulina y corregir ese pico de azúcar y metabolizarlo, meterlo dentro de los músculos, transformarlo en grasas, para hacer varios mecanismos tiene. Y llega un momento en que generamos un diabético. Los actuales jóvenes, la generación del 2000, según los estudios que hay de sus hábitos de consumo, va a haber una pandemia de diabetes en los próximos años. Bueno, volviendo a esto, que me enrollo con las cosas que me gustan, se hizo una prueba en ratones diabéticos que se les destruyó todo el tejido pancreático que produce insulina con una molécula que se llama streptozotocina. Se le inyecta al ratón unos pocos miligramos y destruyes el páncreas, solo esa parte. Pues un extracto de polisacáridos de la seta, un extracto acuoso del maitake, tomado vía oral, conseguía hacer a los animales no dependientes de la insulina. El estudio es de 2006 o 2008, más o menos. Me pareció realmente brutal. Imaginémonos que a un diabético, en vez de estar inyectándose insulina, pudiera tomar una cápsula con un extracto de hongos y controlar los niveles de azúcar en sangre, como se demostró con los animales. Por supuesto, hay más estudios para llegar a eso. Curiosamente, nadie más volvió a investigar en eso. Salió ese estudio, esa investigación, y nunca más alguien ha investigado pasar eso a un estudio clínico. Pero fijaros qué eficacia tiene. El maitake, junto con el reishi, es uno de los hongos más interesantes como coadyuvante para la diabetes. El reishi no tanto por regular los niveles de azúcar, que lo hace en un estudio clínico que se hizo con 71 pacientes en 2004 y hace unos cuantos años, se vio que mejoraba varias cosas, de la insulina en el ayuno, bueno, en fin. Sino debería ser consumido por lo mismo que he comentado antes, la protección del sistema circulatorio lo hacen las moléculas protectoras del reishi, pero el reishi también se ha visto en animales que previene de complicaciones renales, por esos antioxidantes, en diabéticos, también de daños en la arteria pectoral en animales diabéticos, para fibrosis miocárdica que se origina en los diabéticos, problemas del corazón, y acelera incluso la cicatrización de heridas. Entonces, incluir en la dieta de un diabético 2-3 gramos de reishi al día, con esa pequeña cantidad, va a hacer que la persona no desarrolle tantas enfermedades originadas por la diabetes, por esos picos de azúcar que van destrozando tanto el sistema nervioso como circulatorio como renal. Incluso miles de personas hay ciegas en el planeta debido a diabetes, que provoca daños también en el sistema circulatorio ocular. En fin, sería otro de los hongos. Vamos a un apartado general de efecto, mejora general del organismo. La inflamación es un constante en muchísimas personas. Todas las enfermedades con enfermedades autoinmunes tienen descontrolados los niveles de inflamación en el cuerpo. De hecho, se cree que el origen de muchas enfermedades autoinmunes viene porque hay una cosa inflamatoria en el cuerpo, una alergia al gluten, por ejemplo, una intolerancia, procesos inmunológicos que nuestro sistema inmune detecta. La harina de altramuz como alérgica. Tú te la comes, frutos secos, que son también alergénicos. Si una persona toma frutos secos toda su vida y su sistema inmune lo detecta como malo, llega un momento que el sistema inmune se descontrola,
hay siempre una inflamación constante que descontrola el sistema inmune y al final el sistema inmune decide que tu hígado es el problema y empieza la hepatitis autoinmune, o decide que la mielina de tu sistema nervioso, de tu sistema que envuelve a las neuronas, es la problemática. Y entonces empieza digamos, la esclerosis múltiple, por ejemplo, que es que tu sistema inmune ataca a las vainas de mielina, a tus células nerviosas. Se ha visto reducir la inflamación de nuestro cuerpo, sea con fibra, con hongos, con plantas. Existen muchos tratamientos, pero la pena es que los médicos no recetan ni uno. A reducir el estado inflamatorio de cualquier enfermedad autoinmune mejora muchísimo los ataques autoinmunes, llegando a bloquearles. Y eso la gente no lo sabe. Modulando la microbiota intestinal, mejorando las bacterias antiinflamatorias con consumo de fibras de hongos, por ejemplo, que vamos a verlo a continuación, o fibras de plantas como la inulina de la chicoria, como el psyllium, el plantago psyllium, que se vende muchísimo para mejorar ir al baño, mejora mucho la microbiota antiinflamatoria del cuerpo, puede hacer que mejoren las personas. Eso. Volviendo a las setas, existen muchos hongos con actividad antiinflamatoria por diferentes mecanismos, mediadores lipídicos, aquí ponemos algunas de ellas, la seta de chopo, la Agrifola frondosa o el reishi, reduce unos precursores de la inflamación. Ligeramente hay hongos que van a otras vías, impidiendo que se formen células inflamatorias, como el Corices militaris, que se come la procesionaria por nuestras zonas, el Agaricus subrufescens en algunos encinares. Por inhibición de las citocinas y proinflamatorias directamente reducen las moléculas inflamatorias que tenemos en el torrente sanguíneo. Estas ya son más raras y no están por aquí. En fin, pues es como curiosidad de que hay muchos hongos con actividad antiinflamatoria. Pero luego, en 2021, se hizo una recopilación de hongos que mejoran la microbiota de nuestro organismo. Esas bacterias que tenemos en nuestro colon que influyen en tantísimas cosas. Se vio que práctica totalidad de hongos que se investigaron, que se recogieron muchos hongos comestibles, del champiñón, el enoquis, los pleurotus, el reishi, la melena de león, cambian la composición de nuestra microbiota siempre, a lo que se investigó, a mejor. Por ejemplo, el reishi en animales dependientes de la insulina, animales con diabetes, llega a mejorar en ratones la microbiota antidiabética y corrige la diabetes en el colon, que no lo hemos hablado antes, en animales, claro, no se ha probado en humanos. Y aquí os dejo un listado de este artículo que he comentado de 2021, con hongos, como los modelos animales que se trabajaron y los cambios en la microbioma de las diferentes bacterias que subieron buenas, bajan malas, en fin, y los efectos que provocaron en el cuerpo. Desde, por ejemplo, la melena de león es un típico hongo de los más utilizados para mejora de inflamaciones intestinales. Pues es que resulta que aparte de tener triterpenos antiinflamatorios, moléculas antiinflamatorias, mejora la microbiota antiinflamatoria de forma brutal. Aquí está contado. Restaura la barrera intestinal en animales, como comenta aquí. En fin, ya tenéis para investigar y entreteneros. Ya aquí os pongo unas fotos de estos hongos que crecen. El enoquis, un típico hongo de invierno que crece en montaña, en brezos, en escobas, en madera. El champiñón cultivo, estos están todos en este artículo científico. Las colmenillas. Entonces, en general, el consumo de alimentación de setas comestibles, de las que he comentado, de las que están aquí en fotos, mejora la microbiota generando propiedades antiinflamatorias como el maitake, la seta de chopo, el reishi, corrige la microbiota mejorando dolencias, reduciendo colesterol, mejorando la capacidad, mejorando el sistema inmune, pero bueno, eso ya lo vimos ahí atrás. Entonces se pueden considerar meter hongos es sano para diversas dolencias generales y mejorar la salud global del cuerpo. Esa sería la botica micológica. En particular, como os he dicho, la seta erizo es de lo más recomendado para problemas inflamatorios tanto gástricos como intestinales en la cultura tradicional
oriental. En Occidente, por lo que más se recomienda es para la parte del sistema nervioso, que vamos a ver creo que a continuación. Aquí el consumo de 3 gramos al día, de muy poquita seta, de 3 a 6 gramos, puede mejorar muchísimo problemas. Por mi experiencia y la experiencia de algunos fitoterapeutas que trabajan con los que he hablado, puede ser muy recomendable para trastornos inflamatorios intestinales, para problemas crónicos a nivel gástrico, en fin. Bueno, esto es una curiosidad de la seta aspirina que llaman, que se puede tomar, recolectar si la sabemos identificar en caso de emergencia por su contenido en ácido salicílico para reducir inflamaciones y pues de la misma forma que se toma la corteza de algunas especies de sauces, en fin. Vamos al atado digestivo excretor, voy a ir un poco más rápido que me estoy enredando y si no va a haber turno de preguntas. El Dendropolyporus umbellatus es la seta por excelencia para problemas renales. Se suele recomendar para tumores como complemento de este lugar, tumores de la vía renal. En algunos se ha visto en animales que inhiben el crecimiento de algunos tumores a nivel renal. Es también algo muy estimulante, pero sobre todo mejora mucho la diuresis renal al estilo de una galluva, de una hoja de abedul, una rompepiedras, y entonces puede ser interesante para problemas del riñón, para problemas, incluso al favorecer la diuresis, la eliminación de líquidos, puede favorecer la eliminación de piedras, aunque eso no está estudiado, eso es un poco teorizar. Se suele recomendar en medicina tradicional 16 gramos tanto del Dendropolyporus como del esclerocio, que es la estructura de resistencia que hay siempre debajo de la seta, por eso cuando la arranquemos, cortémosla, no la arranquemos porque podemos quitar una especie de trufa negra que hay, no sé si es negra o marrón, que crece debajo de la seta. Se cuece en 1 litro de agua y se toman varias veces al día para problemas renales. Aquí tengo yo mis Dendropolyporus cogidos cuando era joven, cuando era estudiante. Tengo vídeos en mi canal sobre ello. Nuevos de hace unos años. Otro hongo muy utilizado para problemas, digamos, del sistema excretor, en este caso para ir al baño, como un laxante irritativo, porque tenemos 2 tipos de laxantes, los volumétricos, que crean bolo fecal y hace muy fácil ir al baño, y tenemos los irritativos, como el sen, la cáscara sagrada, el rhamnus, que son plantas algunas silvestres que podemos recolectar en nuestros campos, que lo que hacen es, cuando llegan al colon, generan irritación, el colon suelta líquido, bueno, hay una reacción ahí química que sucede por el cambio de química que hay en el colon, y hace que tengas ese efecto laxante. Los boletos viscosos, los suilus, siempre leemos en los libros que hay que quitarles la cutícula para tomarlos. ¿Por qué? Porque la cutícula es un fuerte laxante. Con una cucharita de cutículas de suilus tenemos un efecto laxante pronunciado. Entonces se puede utilizar, se pela el sombrero, se secan las peladuras y se toma una cucharita cuando sea necesario. Hay que decir que la mayoría de los boletos viscosos son laxantes, pero el Suillus bellini no le podemos comer sin pelar la cutícula porque no tiene prácticamente efecto laxante. El mocosín mediterráneo, que es mucho más pálido con sus granulitos rosados que ayudan a identificarlo y separarlo de otros. Poquitos hongos se usan para mejorar el sueño. Esto es el reishi es de los pocos clínicamente testados para el sueño en un estudio que se hizo con el reishi de Mundo Reishi en 2016, el reishi de la empresa en la que yo trabajo. Se estudió con la Facultad de Ciencias del Deporte para ver en pacientes con fibromialgia, donde se vio una mejora en el insomnio crónico, en la elasticidad muscular, en la resistencia aeróbica, en la capacidad del día a día, en los índices de felicidad. Bueno, muchos parámetros se estudiaron con el reishi. Está la tesis doctoral del doctor Francesco Passi en internet para verla con detalle, y hay más de 7 publicaciones médicas asociadas a esa tesis doctoral de los resultados que se obtuvieron en estas personas. La gente que participó en el estudio sigue tomando hoy en día. Decir que el reishi se ha visto en animales y también en este estudio clínico que mejora la calidad del sueño. Aunque duermas las mismas horas, se incrementa la fase no REM, que es la reparadora, y te despiertas con mucha más energía. Eso viene bien para la gente que no tiene más de 6-7 horas para dormir. Yo no bajaría de 6 horas la cantidad de sueño al día, porque ya empieza a incrementar ciertos niveles de enfermedades. Y con poca cantidad de reishi ya se obtiene beneficio. Como curiosidad, durante la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam,
la gente pasaba hambre, pero había gente que tenía cerdos y podía alimentarse, y los vecinos que conocían el reishi lo daban en grandes cantidades, 50, 100 gramos de reishi, al cerdo del vecino, se lo echaban en la comida y se adormecía, y así se lo robaban y se lo llevaban medio dormido y no gritaba prácticamente nada. Eso también se usaba en la matanza del cerdo en China. Tradicionalmente se ha usado también el reishi para mejorar, para que el cerdo no grite durante la matanza, y eso ya se ha traducido a esa efectividad y a la mejora general del cuerpo que se obtiene cuando uno duerme mejor, restaura el organismo, bueno, eso es fundamental el sueño para estar en salud. Acabamos ya prácticamente con el sistema nervioso. Pocos productos en la naturaleza se han visto una gran capacidad de regenerar tejido nervioso, sobre todo si estudian el hipotálamo de animales, que es la parte central que maneja muchas otras cosas del organismo, está aquí atrás. Pues la melena de león tiene las famosas ericinonas y las ericinas, que están más en el micelio, y las ericinonas están más en la seta, que se han visto que multiplican la capacidad de formación de neuronas, de diferenciación celular, y generan, digamos, más neuronas. También se ha visto en el ácido ganodérico C2 del reishi esa capacidad regeneradora de tejido nervioso. Es de las bocetas que tenemos en estos aspectos. Pero ¿qué pasa? ¿Nos hace más inteligentes realmente tener más neuronas? Pues, al parecer, los pocos estudios que existen, este de 2008, se dieron a 14 personas. A unos se les dieron melena de león, 2,8 gramos al día, el equivalente, durante 16 semanas, polvo de seta pura, mezclada en galletas, quiero recordar, en tabletas, aquí lo pone, aquí está escrito, y a otras personas se les dieron placebo, y les hicieron test de inteligencia la primera semana y la última semana. La semana 0, estos son los resultados. Mayor valor numérico es mayor valor en el test de inteligencia. Los que tomaron la melena de león, todos mejoraron sus capacidades cognitivas. Mejoraron los test de inteligencia, mientras que los que tomaron el placebo no mejoraron sus capacidades. En teoría, sí, el consumo de nootrópicos o fúngicos, que se llaman así técnicamente, incrementa las capacidades intelectuales. Entonces, pero sobre todo, ¿dónde sería muy recomendable consumirlos? En cualquier enfermedad que tenga una neurodegeneración, en un Parkinson, un Alzheimer, una esclerosis múltiple. El consumo de la seta, si bien no está demostrado clínicamente que haya este estudio de placebo con no placebo, yo como fitoterapeuta sin duda lo recomendaría. Además, la capacidad de mejorar el sistema inmune es muy reducida, con lo cual, si hubiese ataques autoinmunes, no sería como el shiitake que hemos hablado antes, que sí que puede destrozar. No debe consumirse, por supuesto, en ningún ataque en una persona con enfermedades autoinmunes. Totalmente prohibido, ni el de Bousteria ni en polvo. Y bueno, aquí os dejo un estudio de los estudios que hay del reishi para el Alzheimer en el cerebro. Por ejemplo, destacar que ratones con Alzheimer, hay un test que se les tira en un laberinto en agua y tienen que saber salir. Los ratones con Alzheimer no salen, cada vez salen más tarde. No saben salir, se olvidan de dónde estaba la salida, mientras que los ratones que tomaron reishi mejoraban los test de salida de la piscina, mejoraban los tiempos de salida, o sea, se acordaban. Hay estudios protectores del cerebro con alcohol, en fin, ahí os dejo para que investiguéis. La Armillaria melea mejora el riego sanguíneo del cerebro, como el ginkgo biloba, que podría usarse para neurodegeneración debido a una falta de oxígeno en el cerebro, como sucede a partir de cierta edad. A partir de los 40 años empezamos a perder el riego sanguíneo en el cerebro. Y hay pocas plantas, el ginkgo biloba, los extractos 1,40, por ejemplo, mejoran muchísimo la irrigación sanguínea del cerebro, entonces serían recomendables. Esto, si lo sacan al mercado, pues es un hongo comestible que pudiera ser beneficioso. Y bueno, y ya básicamente hongos con actividad antifúngica, de los cuales se han sacado medicamentos, tanto fungicidas agrícolas como para el tratamiento del pie de atleta, hongos con eficacia antiviral, la cola de pavo, el reishi, se ha estudiado para el coronavirus, para el herpes, para el papiloma humano, para un montón de... está en mi tesis doctoral, tengo una sección de antivirales sacados del reishi, la Corices capitata, esta que seguramente sea muy abundante en los hayedos de allá, por aquí hay poco hayedo, no sale mucho, pues también para el virus del herpes simplex.
Actividad antimicrobiana, muchísimos hongos tienen actividad antimicrobiana. Aquí os dejo listados de especies con moléculas antimicrobianas, antimicrobiana combinada y pues ya dejo el turno de preguntas porque si no, no nos queda tiempo, que yo me enredo. Muchas gracias por vuestra atención y se abre el turno de preguntas. Personalmente estoy un poco alucinado. Sí que hay que repasarlo para aceptarlo, pero la verdad es que ha sido una pasada, ¿eh? Te lo has currado mucho, ¿eh? O sea. Gracias. Bueno, como es mi especialidad no me ha costado, la verdad. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o... Yo sí tengo un par de preguntillas, si puede ser. A ver, Inma, dime. No, soy Puri. Ah, eres Puri, vale, pero pensaba que eras Inma. Sí. Soy Puri. Bueno, nos hemos hecho fan auténticas de la Ganoderma, por supuesto. Creo que a partir de ahora voy a salir al monte solo a por Ganoderma. Una preguntita respecto a eso. ¿Cualquier parte de la seta de la Ganoderma es eficaz? ¿O tiene la misma eficacia? ¿O? No, para nada. De hecho, una de las cosas que comparan mi tesis doctoral es la composición química en antioxidantes, en proteínas inmunomoduladoras, del sombrero respecto al pie. En Japón cultivan solo pies, lo que llaman el Rokaku Reishi, que dicen que es lo mejor. Y lo que yo he demostrado en mi tesis doctoral es que puede ser mejor para algunas cosas, pero mucho peor para otras. Los antioxidantes, es mucho más antioxidante el sombrero que el pie. Recordemos que el pie de casi todas las setas tiene mucha fibra. ¿Para qué le sirve a una seta al pie? Para separarse del suelo y lanzar las esporas al aire. Entonces no invierte muchas proteínas, por ejemplo, proteínas inmunomoduladoras que mejoran la formación de células de defensa, casi no hay en el pie, hay muy poco. Entonces, es muy buena pregunta. Si la coges entera, aprovecha entera porque es una tontería. El pie tiene muchos betaglucanos también, pero habría que ver cuáles son los inmunomoduladores, porque realmente betaglucano es el papel del váter. El papel del váter es 99% de betaglucanos. Y en internet te venden Reishis con 60% de betaglucanos, 40%. No, hay que fijarse en los betaglucanos 1316, que son un tipo de betaglucanos exclusivos que se tiñen con rojo de Congo, que es el que se usa muchísimo para microscopía, y hay una técnica de rojo de Congo para evaluar estos betaglucanos. La cosa es... Bueno, se está acoplando. Aprovecha toda la seta, aunque cada parte de la seta sea distinta. Y ya no hablamos nada de las esporas. Las esporas, por ejemplo, tienen muchísimas moléculas relajantes para ayudar en el sueño. El reishi funciona muy bien para el sueño, pero las esporas es muchísimo más. Claro, silvestre no las vas a recolectar, pero en un cultivo yo la produzco mucho reishi, las pongo en el escaparate creciendo, se te llena el acuario de polvo marrón y lo puedes recolectar con un cepillo y realmente tendrías que romperlas para poder aprovecharlas porque pasan el sistema digestivo sin romperse. Pero se ha estudiado un estudio de 2022 del año pasado en que para las crisis epilépticas funcionan muy bien las esporas de reishi, reduciendo la intensidad y el espaciamiento entre crisis epilépticas en personas con epilepsia, para demostrar que son cosas distintas. Bueno, alucinante el tema de la Ganoderma. Y una segunda preguntita, mira, referente, bueno, es un poco personal porque, a ver, me mandaron estatinas para el colesterol, y no sé por qué, pero me las mandaron y yo, pues, obediente las tomé. Total que me empecé a encontrar fatal y tenía las transaminasas altísimas debido a las estatinas. Pregunta, ¿el Pleurotus ostreatus puede ocasionar lo mismo o no? Porque si tiene la misma composición... Claro, si te rechazaron lovastatin, te va a hacer lo mismo. Sí que tiene otras moléculas que pudieran proteger un poco. Claro, no hay estudios, igual sí que les hay, que yo conozca de Pleurotus ostreatus y protección hepática, no conozco. Entonces, si tiene protectores hepáticos, como por ejemplo tiene el reishi, que hay estudios clínicos en que llega a eliminar el hígado graso, de la eficacia que hay. Yo tengo varios casos de clientes que han corregido las transaminasas con, 2 gramos de reishi al día. Si tuviese protector hepática, pues pudiera no subirte las transaminasas, porque por un lado
te está protegiendo el hígado a la vez que te reduce la síntesis de colesterol. Pero no me atrevería a decirlo. Lo más probable es que si te dio esa reacción inflamatoria, que también lo haga. Sí. El Pleurotus no es una enzima hepatoprotectora desde mi conocimiento. Igual me estoy equivocando con lo que sé. Y lo mismo, tampoco tomes la levadura roja, que lo venden en herboristerías para el colesterol, porque la levadura roja, que es una especie de género que tiene monacolina, es de género Monascus, es un hongo que genera lovastatina, de nuevo, lo mismo. Entonces, también te puede provocar eso. Lo que yo me tomaría para una reducción de colesterol, pues si es, pues yo me tomaría, por supuesto, Reishi, pero por ejemplo, cúrcuma, extractos de té verde, que son cúrcuma con pimienta, que es altísimo poder antioxidante para proteger el tejido vascular, digamos, irnos a ese aspecto protector. Si es un colesterol originado por la edad, a medida que vamos creciendo, en nuestro hígado hay un sensor de colesterol. Unos como en el termostato de casa, tenemos un termostato de colesterol, y a medida que vamos creciendo van desapareciendo esos termostatos y entonces podemos identificar mal el colesterol sanguíneo y por ello nos crece. Pero no quiere decir que sea malo. Si tú no tienes daños arteriales, el colesterol no se te va a pegar a las arterias y puedes tener 300 de colesterol, como tiene el padre de un amigo que ya tiene casi 70 años y lleva desde niño con 300 de colesterol y no pasaría nada. El problema es cuando empieza a haber daños arteriales, el colesterol se empieza a pegar a las arterias y llega un momento en que se puede desprender la placa de colesterol y girar y bloquear el flujo de sangre. Y ahí es donde llega un ictus o un problema, una trombosis. Pero para llegar a eso realmente hay que ser muy malo en la dieta. Bueno, el colesterol también se soluciona haciendo ejercicio, por supuesto. Y desde luego lo que tengo clarísimo es que cada vez los niveles de colesterol, la cifra ha disminuido por algunos intereses. De 240 ya están 280. Exacto. Así que ejercicio y bueno. La corteza de gracejo tiene una sustancia que se llama... No me sale ahora, que la venden ya como complemento dietético que multiplica los receptores de colesterol. O sea, entonces hace que nuestros sensores de colesterol empiecen a volver a proliferar y entonces, si fuera un incremento de colesterol por la edad, el consumo es que tiene un nombre, frangulina, no me acuerdo ahora. La formación de receptores de colesterol. Y podría corregir un colesterol debido a un colesterol genético por falta de receptores, por ejemplo. ¿Preguntas? Solo quería añadir una cosa. Como estáis hablando tanto del Reishi y de las poliporáceas, antes has hecho mención de un tratamiento de los afiloforales, bueno, los yesqueros en general, por la presencia de huevos y tal. Desde hace un tiempo, por unas circunstancias, me dedico mucho a observar los himenios y lo que quiero advertir es que todos los poliporáceos están petados últimamente de garrapatas. Los poros de los trametes, de las ganodermas de campo, no de las ganodermas cultivadas, es una pasada la cantidad de garrapatas, además de otros microbichitos, bueno, no tan micros que se ven con lupa, pero me he entretenido haciendo vídeos de garrapatas que entran y sales porque buscan un refugio de humedad y eso, que además en cuanto los ves con la luz se meten para adentro y cuando las apagas salen. Con lo cual, teniendo en cuenta que hoy en día las garrapatas es un peligro por la transmisión de enfermedades, Lymes y otras cosas, creo que sería bueno advertir de un tratamiento previo y no consumirlo todos estos afiloforales naturales, como la cola de pavo, la ganoderma, las grífolas y todas estas que salen a nivel de suelo, porque entre otras cosas las garrapatas, la mayor parte, estoy hablando de las garrapatas chiquititas, unas marrones chiquitinas, que desconozco el nombre de la garrapata, hasta ahí ya no me llega, pero no unas más grandes de oveja y de perros, que eso. Pero esas chiquitinas caen de los árboles, pero luego trepan a las setas donde encuentran la humedad para refugiarse. Y entonces están llenas. Si las observáis y les dais la vuelta y os entretenéis a ver con un estereomicroscopio, es una pasada, lo que sé. Con lo cual, advierto que
que hagáis el tratamiento de esterilizar eso, ¿no? Interesante. Antonio tiene otra consulta, no sé si está por ahí, lo ha escrito en el chat, no sé si quiere hablar o lo digo yo. No sé si está. Bueno, dice, ¿cuál es la dosis de Reishi recomendada solo para mantenimiento? Es decir, ¿se puede tomar a diario aunque no se tenga una enfermedad diagnosticada? Claro, al tener tantos antioxidantes que se han visto protectores en diabetes, en sistema circulatorio, en el sistema renal, hay una investigación del 2021 que solo coge todas las publicaciones que hay de protección renal del Reishi o protección hepática. Por eso, por algo lo llamaban el hongo de la longevidad o de la eternidad, el Linzi, hongo espiritual, o Reishi, creo que es Reishi el hongo espiritual, Linzi. Bueno, la cosa es que el consumo de Reishi es totalmente recomendado. Y además es que cantidades de 1 a 3 gramos al día de polvo micromolido, lo puedes tomar siempre. No hay ningún problema, no hace falta descansar. El mecanismo inmunológico es tan natural, o sea, tú te chupas el dedo y nuestro sistema intestinal detecta las bacterias que hay y según lo que has metido en el estómago, activa o no las defensas. Lo mismo sucede con el Reishi. El mecanismo es, te detecta el intestino y genera defensas. No es como los inmunomoduladores de farmacia, que te les tomas y tengas lo que tengas, generan la multiplicación de células en la médula ósea y eso puede crear dependencia. La equinacia, por ejemplo, que se lo toma mucha gente en invierno, no debe tomarse más de un mes seguido, porque puede crear un efecto reboque. Cuando dejas de tomar el equinacia, te bajan las defensas. En el Reishi, el mecanismo es tan natural que puedes tomarlo toda la vida, el mecanismo inmunológico. Y la parte protectora de antioxidantes, pues es como el zumo de naranja que se toma la gente por la mañana. Hay mucha gente que se toma un zumo de naranja o un té verde y tiene sus propiedades protectoras. Y si no lo tomas no pasa nada, pero si lo tomas vas a tener ese plus de moléculas protectoras en el cuerpo. De 1 a 3 gramos toda la vida. Más de 3 gramos, si es de mala calidad el Reishi, sí, te van a recomendar en los cuerpos a 8 gramos. En algunos productos del mercado te dicen de 6 a 12 gramos al día de producto. Pues eso es un Reishi que es una basura. Porque con 1 gramo al día la gente ya tiene beneficios, o sea, un poquito de polvo, de nada. Buena pregunta. Soy Miguel Urra. Yo quería hacerte la siguiente pregunta. Me ha encantado tu charla, vamos, me ha visto un montón de cosas. Gracias. Me han parecido muy interesantes. Quería hacerte la siguiente pregunta. A la luz de todo esto que nos has explicado, ¿qué podríamos incorporar a nuestros hábitos de vida como normas interesantes a tomar como hábitos, digamos? A ver. Fíjate, respecto de plantas se me ocurren muchas cosas. Respecto de hongos, yo tomaría a partir de cierta edad un poco de melena de león para las capacidades cognitivas. Aunque realmente la forma de están apuntando. A ver, espera. Si no... Como protector general del cuerpo, sin duda, de 1 a 3 gramos de Reishi. Eso es, para mí, es el hongo más completo porque actúa por tantas vías distintas y siempre se ha visto positivo. O sea, sí que salió el año pasado, hace 2 años, una alerta sanitaria de la OCU, la puedes buscar en internet, diciendo: cuidado con este producto que es peligrosísimo para los diabéticos y para la gente que tiene anticoagulantes, el Reishi. Miras y claro, ¿por qué puede dar problemas en un diabético? Porque funciona tan bien para la diabetes que si tú te empiezas a tomar Reishi de golpe, te puedes equilibrar la glucosa. Es una ventaja, no es un inconveniente. Y el anticoagulante, el Reishi puro, no tiene poder anticoagulante hasta 2 gramos al día con total seguridad. Estudios en nuestro Reishi se evaluó para 6 gramos al día y no provocó tampoco ningún problema de coagulación. Pero resulta que el micelio de Reishi, el micelio, no la seta, sí que tiene estudios de que 700 miligramos alteran muchísimo la coagulación sanguínea. Han mezclado todo, han hecho un batiburrillo y sacaron una alerta sanitaria infundada, totalmente infundada, porque ninguna de las dos cosas era verdad. Me llamaron de Canal Málaga como especialista y la entrevista la colgué en mi canal, hablé de por qué sucedía con el Reishi. En fin, la verdad es que me impactó bastante que dijeran eso del Reishi cuando es de los hongos
desde mi punto de vista, tengo clientes que llevan 7 años consumiendo Reishi todos los días. Muchos. De hecho, son los que me mantienen, hacen que no decaiga Mundo Reishi, porque ahora mismo Reishis en España te encuentras de cualquier marca comercial. Yo me he encontrado salvados de trigo coloreados vendidos como Reishi ecológico. Me he encontrado Reishis que les hueles y huelen a flores, en que les han sacado los principios activos, en China, lógicamente, y envían polvo de seta sin nada aquí en España y lo venden con certificación ecológica. No digo marcas, pero multitud de marcas tienen. La estadística que existe en China de 1 de cada 4 Reishis es falso. Existe en Estados Unidos, lo tengo publicado en mi página web. Si entras en Mundo Reishi y pones Estados Unidos, 1 de cada 4 productos etiquetados como Ganoderma lucido en Estados Unidos no tienen lo que pone en la etiqueta. Y en España está peor. En España, claro, te encuentras Reishis de 100 gramos por 18 euros, 15 euros. Eso yo directamente, al precio que me lo suministran a mí, y llevo muchos años, llevo 14 años trabajando con Reishi, es muy probable que no sea Reishi. Y por eso la gente dice, yo es que me tomo Reishi y no me funciona. Mira a ver si estás tomando Reishi, claro. ¿Cómo me he enredado? No sé cómo he divagado. Bueno, pues entonces, ¿qué de plantas? Por ejemplo, una cosa muy, muy sencilla que mejora muchísimo el estado inflamatorio del cuerpo y mejora un montón de dolencias, reduce el colesterol, mejora enfermedades autoinmunes, es meter fibra en la alimentación. La fibra más probada es la inulina. La inulina te la venden en frascos de 300 gramos por 10 euros, te dura para varios meses. Y otras fibras vegetales, el psyllium yo lo recomiendo mucho, para síndrome de Crohn, por reducir inflamación, el glucomanano en el konjac. Cualquier tipo de fibra es fermentada por bacterias sanas de nuestro intestino y esas bacterias mejoran, incrementan la salud general del cuerpo. Te hacen ir mejor al baño, te reducen el colesterol porque esa fibra captura los jugos biliares que luego eliminamos por el excrementos y los jugos biliares se generan por un 90% de colesterol. Entonces, yo por ejemplo meto fibra, tengo 3 niños, el mayor es de 7 años, les meto fibra ya en la dieta, en la leche todas las mañanas. Porque deberíamos tomar en torno a 20-25 gramos de fibra al día y tú miras la fibra que metes en tu alimentación y estás de 10 gramos para abajo la mayoría de la gente. Eso hace que las bacterias naturales de nuestro organismo vayan muriéndose, las que son buenas, y vayan apareciendo otras, como la famosa bacteria que fermenta la carne y que genera cáncer de colon. El cáncer de colon salió una alerta hace 8 años diciendo a la altura del tabaco, casi en la carne rojas, generan cáncer y están metidas en la lista de precursores de cáncer. No es la carne roja, no. Se ha visto hace un par de años que las carnes rojas incrementan un tipo de bacterias malas de nuestro colon y esas bacterias generan unas sustancias que generan cáncer de colon. Entonces, hay que alimentar nuestra microbiota y pensar en ella también durante el día. Antiguamente se comían aquí en Palencia más de 100 plantas silvestres. Las catalogó Juan Andrés Soria, que era mi jefe cuando trabajaba en la cátedra de micología, donde estuve 8 años trabajando en la universidad, ahí. Y hizo un catálogo y acederas, diente de león, un montón de plantas se metían en nuestra alimentación y cuando analizas químicamente te das cuenta de que el porcentaje de fibra en esas plantas es enorme. Y eso mantenía una flora intestinal sana y reducía mucho nuestra inflamación en el cuerpo. Entonces, ya hemos visto que las setas también son potentes, son setas puras con fibra, no extractos que carecen de fibra. La gente se va a los extractos cuando muchas veces la seta, 1 gramo de seta de Reishi, tiene a veces más efectividad que los extractos que te ven en el mercado 20-1, 40-1, porque concentran muchísimas más moléculas más variadas, aunque en pequeña cantidad, pero ya activa para el cuerpo, que un extracto que concentra mucho de poco. Concentra muchísimo unas pocas moléculas y entonces se reduce mucho la actividad global en el organismo. Por eso digo que un buen Reishi puro pienso que puede ser lo que yo tomo desde que empecé con Mundo Reishi, aunque a veces se me olvida por los estrés, y meter fibra en la dieta. Personalmente la inulina y el psyllium son las que yo considero más interesantes. Muchas gracias. ¿Y qué infusiones tomaríamos? Infusiones. Muchas de las aromáticas que hay hoy en día, romero, menta. Bueno, menta no es una planta aromática
en el sistema digestivo hay muchísima salud del cuerpo. El 70% de los cánceres viene de alimentación. En un curso que hice de nutrición y oncología en la Universidad de Barcelona hace ya unos años, estaba esa cifra, decían, el 70% de nuestros tumores procede de la alimentación. Lo mejor es prevenir incorporando en la dieta a alimentos que nutran nuestra microbiota, ya hemos hablado de ello, tanto hongo como plantas, como sustancias antioxidantes. Muchas de las especias que tenemos hoy en día, por ejemplo, la cúrcuma es un potente antiinflamatorio al nivel del ibuprofeno. O sea, es curioso que hay estudios de ibuprofeno versus curcuminoides de la cúrcuma y tienen el mismo reducción de inflamación en tejidos humanos, reducción de dolencias y molestias, y es una cosa que 1 kilo te vale 6 euros. Yo creo que le tengo a 6 euros en la tienda, que tengo una tiendita pequeña en Valencia, y tienes para tomar sin afectar al estómago, protegiendo el hígado, porque los antiinflamatorios normales y corrientes, el ibuprofeno y otros, acaban dañando el riñón, el estómago y el hígado, mientras que la cúrcuma al revés, se le ha visto virtudes protectoras. Entonces, la cúrcuma es otro producto muy bueno, con un poquitín de pimienta que mejora hasta 20 veces la absorción de los curcuminoides, que son los principios activos, un 10%. Cúrcuma con pimienta, yo me lo tomo casi todos los días cuando hago mucho ejercicio. Bueno, cargar y subir a los niños que se te duermen o cualquier cosa que ya te resientes, pues en vez de darle al ibuprofeno de preventivo, yo me voy a 3 gramos de cúrcuma con un poco de pimienta y va fenomenal. Infusiones que habría tantas, yo iría más a... si ponéis Mundo Reishi, atiendo todos los días, estoy casi siempre en la tienda y me podéis llamar y decir, oye, pues mira, yo tengo colesterol malo, yo tengo tal esto, y os puedo hacer un combinado de plantas y hierbas para enviaros contra reembolso, o hongos, que tengo muchos hongos distintos, específicos para ir a por el problema de la dolencia, porque a veces la medicina tradicional te oculta los síntomas, pero no va al problema, que es muy importante. Nos habían hecho esta pregunta por aquí, que dónde podían comprarte en mundoreishi, ¿no? .com. Pues mirar, si al final decidís comprar a alguien, si a alguien le interesa, justo hice un cupón de descuento hoy que no le he presentado a vosotros. Estoy compartiendo. Lo estáis viendo, ¿no? Sí, lo vemos. Cupón Gorosti. Por eso tenéis un 20% de descuento en todos los productos de plantas. Bueno, son hongos, lo que tengo en la web. Con poner Gorosti ya directamente, en el caso del Reishi incluso tenéis gastos de envío gratis. Bueno. Hay que aprovechar siempre. Yo vivo de ello, doy de comer a mis hijos con la tienda, entonces... Eso está bien, está muy bien. Javier, ¿tenías otra pregunta? Sí. Pues ven para acá y... Tú dile que yo tengo esa sección esa de que, no sé si es porque son indigestos, pero a mí me da que me quitan el sueño. Que te quitan el sueño. Pues ahora lo preguntamos, a ver. Hola Raúl, te quería hacer esta pregunta. Después de lo que ha dicho Luis, los yesqueros y los trametes versicolor, que si tienen garrapatas, ¿cómo las esterilizamos y cuánto tiempo tiene que estar en el congelador a 18 grados bajo cero? Claro. Yo sé que para los huevos, para que los huevos no germinen, congelador con 2 días vale. Probablemente una garrapata también. Las garrapatas, casi seguro, con 2 días se forman. Cuando tú congelas un ser vivo, el agua que tiene forma cristales de hielo que rompen como el hielo flota en el agua porque ocupa más volumen, es menos denso. Entonces, esos cristales de hielo rompen el tejido del animal o del insecto o de la planta cuando congelas en vez de ultracongelar, y hacen que cuando lo descongeles, incluso una garrapata es posible que con solo la congelación de un día, ya al formarse cristales de hielo en su interior, rompas los tejidos y al descongelar esté muerta. Yo haría la prueba. Ya cogería la seta, la congelo, la saco al día siguiente y miro si hay alguna garrapata viva. Muy probablemente no. A menos 18 grados sí que está la rana esta del Ártico que se congela en invierno, se hacen cristales porque tiene, y pocos organismos más aguantan la congelación así. Entonces, pienso que con un día o 2 de congelación también destruyes las garrapatas. No sé si la infusión de garrapatas es sana o no, esa es otra historia. Yo creo que si están muertas poco te pueden hacer, no sé. O sea... Claro, la historia es que, por ejemplo, aquí había un
la cincindela campestri se usaba en la Edad Media porque tiene unas sustancias muy agresivas que te pueden matar, pero para la impotencia. Funcionan como... Y hay muchos insectos, de hecho, los cordíceps silvestres, te comes también el gusano. O sea, los insectos pueden tener sustancias tóxicas, pueden tener sustancias buenas, entonces no ignoro el consumo de garrapatas si tiene algo. Pero posiblemente el pequeño tamaño de las garrapatas que hay ahí, el volumen no sea grande. Si no tan son estas además de garrapata, yo creo, ¿no? Son tan pequeñitas que son las... Una pregunta, ¿y con la deshidratadora? La bacteria sí que puede resistir la congelación. O sea, la enfermedad del Lyme y el síndrome hemorrágico del Congo existe en la garrapata, y seguro que después de congelada sí hay la bacteria. Es muy probable. Entonces, no lo tomemos crudo en polvo, porque entonces las bacterias las vamos a meter en el organismo. Ignoro si esas bacterias son atacadas o no por los jugos gástricos, pero en ese caso añadamos al asunto porque son enfermedades muy graves. Ya. Yo creo que no pase nada porque son enfermedades que se inyectan al torrente, vamos, por debajo de la piel. Claro, es que van al torrente sanguíneo. Yo creo que es distinto que te entren en el aparato digestivo. Digo yo, no lo sé. Sí, totalmente distinto. Pero dudo que alguien haya investigado si comiéndote garrapatas puedes coger la enfermedad de Lyme. Entonces, de Lyme. Entonces, por si acaso, lo calentamos un poco y ya matamos las bacterias. 60-80 grados, normalmente las bacterias ya, con un hervor, ya matas todo. Me dicen por aquí que si metiéndolos en secadora por encima de 50 grados, ¿no? Si... O sea, sí, no lo sé, que si con eso sí serviría. Con eso serviría para desinfectar, o y esterilizar. Lo que pasa es que igual mata el principio activo porque decías que era hasta 50 grados, claro. En el Reishi, secar, de liofilizar, como hacen nuestra seta está liofilizada, se seca congelada. A secar a 60 grados pierde un 60% de poder antioxidante. O sea, una burrada. Entonces, un Reishi mal secado pierde un 60% de sus capacidades protectoras. Los antioxidantes son los que nos protegen. En el Kawaratake, lo importante no es la entidad antioxidante, que no desconozco a qué niveles llega. Seguramente sea bastante elevada, pero los peptidoglicanos, esos inmunomoduladores, aguantan perfectamente los 50, los 60, incluso los 80 grados. En el caso del Reishi, lo que son las proteínas inmunomoduladoras, se han hecho incluso galletas con Reishi a 180 grados y solo se degradan un 20% de las proteínas inmunomoduladoras. O sea, ya con unas temperaturas extremas. Sí que los antioxidantes se eliminarán por completo, por supuesto. Pero no depende de qué seta sea, lógicamente, vas a aprovechar unas propiedades u otras y en el caso de la cola de pavo no os importe secarlo a 60 grados para matar a la garrapata. Bueno, no sé yo si... A ver, contra la sarcoidosis pulmonar, ¿aconsejáis Trametes versicolor? Me iría más a un Reishi, sin duda, porque con la Fundación Telefónica hay mucha investigación sobre tumores pulmonares y el Reishi es que tiene efectividad por varias vías distintas. En caso de tiene el ácido ganodérico T, tiene proteínas inmunomoduladoras, tiene betaglucanos inmunomoduladores, tiene tengo un informe que me escriba directamente, tengo un informe del uso del Reishi para el pulmón, para carcinomas pulmonares, o combinar los dos. Sí que el Kawaratake va a ir bien por la mejora del sistema inmune, pero si el sarcoma se ha aislado del sistema inmune, el sistema inmune va a dar igual, mientras que el ácido ganodérico T puede que sí que funcione, no sé si me explico. Está más investigado uno que otro. Entonces yo me iría al más investigado sin duda. De 3 a 6 gramos. Bueno, pues no sé si hay nada más. Alucinados. O sea que muchas gracias, Raúl. Me alegro. Cualquier duda o consulta tenéis el teléfono de la tienda. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego.